cantar, glorioso vencedor, potente rey de paz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz, es lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Y de ese asunto vamos a seguir hablando, de la victoria del Señor, que debe ser también el motivo, el fundamento de nuestras victorias. Decía Spurgeon, y creo que con mucha razón, que Satanás odia la comunión cristiana. Y que su objetivo es mantener separados a los cristianos. Y no solo eso es cierto de Satanás, sino también es cierto del mundo con sus cosas. El mundo nos dice que nosotros somos lo primero y nuestras cosas tienen que ser lo primero, independientemente de los hermanos. Y es también incluso la tendencia de nuestra carne, porque nuestra carne también nos lleva a nuestra vieja naturaleza a decir nosotros por encima de todas las cosas. Y porque eso es tan importante, el Señor, como sabéis, en el Evangelio de Juan capítulo 17 oró al Padre pidiendo por esa unidad, diciendo para que todos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por eso también para que recordemos la importancia de la comunión. Comunión, como dice Juan en su primera carta, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y para que recordemos también nuestra comunión entre nosotros, pues el Señor estableció la Santa Cena, entre otras cosas, con ese objetivo. Para que nosotros nos analicemos, tengamos gratitud a Dios por ello y veamos si verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, porque no podemos tener comunión con Dios si no hay comunión entre nosotros. Y esto es tan importante que en el Evangelio de Juan que he citado hace un momento, el Señor lo vuelve a repetir otra vez. Y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El Señor dice al Padre, es importante que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es importante que sean uno para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y si el Señor oró así, hemos de entender que eso es posible, porque no tendría sentido que el Señor orara así si está pidiendo un imposible, ¿verdad? Y al mismo tiempo que eso es posible, hemos de entender que nos está enseñando también a orar a nosotros. Que nosotros también debemos orar por esa unidad entre nosotros. Pero como no creo, que creo que ninguno lo creerá en esta mañana, que el Señor solamente orara de labios, sino que eso era, digamos, lo que tenía en su corazón, ¿verdad? La unidad entre los cristianos, no solo de labios, sino de corazón. Pues eso que tenía en su corazón lo mostró también durante toda su vida, haciendo con los suyos todo lo que estaba en sus manos para mantener esa unidad. Porque sabemos por los evangelios que aquellos apóstoles y también por extensión los discípulos, pues fácilmente rompían la unidad entre ellos, ¿verdad? Uno decía que yo sea el mayor en el reino de los cielos y los otros se enfadaban y cosas por el estilo, ¿verdad? Así que el Señor en su boca, en su corazón y en sus hechos. Y eso tiene que ser también una realidad en nuestras vidas si queremos mantener la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo y la comunión entre nosotros. En nuestros labios, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, siguiendo las pisadas del Señor, indefectiblemente estaremos andando por un camino de servicio, por un camino de negación a nosotros mismos, por un camino de sacrificio, porque ese es el camino que nos muestra el Señor, ¿verdad? Así que estamos llamados a eso, por ese camino. Pero en ese camino difícil, el Señor nos dice que podemos ser victoriosos, y de eso vamos a hablar. Vamos a hacerlo con el pasaje de Isaías 53, versículo 12, donde ya en días anteriores hemos estado hablando también de esa victoria del Señor. Hubo victoria para el Señor, puede haber también y debe haber victoria también para nosotros andando por el camino que Él nos marca. Aunque es un camino estrecho, es un camino difícil, es un camino de negación de nosotros mismos. Así que, igual que la obra de Cristo tuvo un final glorioso, nosotros también estamos llamados a participar de esa gloria final, de esa victoria final, si andamos por ese camino del Señor. Y no en nuestras propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas sería imposible, sino acudiendo a Él para recibir, como dice Juan, de su plenitud, gracia sobre gracia. Hemos visto en días anteriores, y ya tenéis abierto Isaías 53, que la victoria de Cristo es muy gloriosa porque es una victoria sobre enemigos muy poderosos. Quizás nos acordaréis, pero decíamos, Cristo ha vencido a Satanás, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte, ha vencido al infierno, ha vencido, por así decirlo, incluso a la ley de Dios, enemigos muy poderosos, una victoria por tanto gloriosa, y tanto más gloriosa porque los medios que usó no son los que usaríamos nosotros,
sino que era su propia muerte, la palabra de Dios, decíamos, su propia muerte, la palabra de Dios y la oración. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y nosotros podemos ser más que vencedores si andamos por ese camino. Podemos vencer a esos enemigos poderosos usando los medios que el Señor ha puesto. Repito, que no son nuestra ira, ni es la venganza, ni son otras cosas normales que salen de nuestra carne o que el mundo utiliza, sino que son nuestra propia muerte, es decir, la negación de nosotros mismos. Es imposible que haya comunión si no hay negación de uno mismo. Ese es un medio que hemos de utilizar. La palabra de Dios, siempre a la ley y al testimonio, la palabra de Dios y la oración. Bueno, eso es lo que hemos visto. Pero dijimos que había otros dos aspectos en la victoria de Cristo que todavía, si cabe, la hacen más gloriosas. Así que victoria sobre los enemigos, victoria porque usó al principio débiles medios, pero también otros dos aspectos que la hacen gloriosa, y en ellos nos vamos a detener, como son, pues, el carácter total de esa victoria y los gloriosos resultados o consecuencias de esa victoria. Cuando en una lucha la victoria es total y completa, es más gloriosa, ¿verdad? Y cuando por esa victoria se obtienen resultados o frutos también muy gloriosos, pues la victoria todavía lo es más. Así que de eso vamos a hablar, pero antes vamos a leer los últimos versículos del capítulo 53 de Isaías. Dice ahí la palabra de Dios, leo desde el versículo 10. Isaías 53, 10. Esa es la última estrofa de ese cántico. Con todo eso, con lo que nos ha dicho antes, a pesar de que no hubo engaño en su boca ni nunca hizo maldad, con todo eso Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, por todo lo anterior, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En este versículo 12 decíamos en su día tenemos la secuencia temporal de los acontecimientos cambiada porque se habla antes de la victoria de Cristo que de sus sufrimientos, cuando en el tiempo fueron antes sus sufrimientos y después la victoria, ¿verdad? Pero decíamos que quizás Dios nos pone esto así, porque muchas veces somos muy dados a mirar al Señor en la cruz, pero no tanto a mirarlo en gloria. Y muchas veces nos derrumbamos ante los problemas porque nos olvidamos de que el Señor es un Señor victorioso. Así que eso estamos tratando, primera parte del versículo, la victoria gloriosa de Cristo. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de continuar con la exposición. Vamos ahora. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, como hemos cantado, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y porque por medio de Él tenemos todas tus promesas, todas tus bendiciones, todas nuestras esperanzas, todo lo que significa, todo lo que es importante para nuestra vida, para nuestra piedad, también para nuestra muerte y para después de nuestra muerte. Así que venimos ante ti con gratitud en nuestros corazones y pedimos, Padre, que en esta mañana tu Santo Espíritu me permita hablar de forma tan sencilla que todos puedan entender. Y también que tu Santo Espíritu obre en las mentes y en los corazones de todos nosotros para que eso que entendemos sirva, sea una realidad en nuestras vidas, para que no estemos tantas veces derrotados, sino que mostremos un testimonio como debemos mostrarlo para la gloria de tu nombre. Sabemos, Padre, como tú dices en tu palabra, que el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Y pedimos perdón porque reconocemos que muchas veces no tenemos ese gozo y más bien pareciera que somos hijos de un capitán derrotado. Te pedimos que tú obres en todos nosotros para la gloria de tu nombre. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, pues entonces comenzamos el primer aspecto, la victoria que es más gloriosa todavía porque es una victoria total. Seguro que todos os acordaréis de las penúltimas palabras del Señor en la cruz. Las últimas fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y las anteriores, ¿nos acordamos? Consumado es. Y muchas veces hemos oído consumado es, ¿qué significa? Pues significa que su obra fue perfecta, ¿verdad? Que ya estaba todo hecho. Pero al mismo tiempo, si su obra fue perfecta, habremos de entender que su victoria sobre todos los enemigos que he citado antes también fue completa y perfecta, porque si no el Señor no hubiera dicho consumado es, ¿no? Si todavía quedara alguno de los enemigos, digamos, vivos y fuertes, he dicho antes Satanás, el pecado, la muerte, el infierno, la ley de Dios, si todavía eso fuera así para nosotros, él no podría haber dicho consumado es. Así que en primer lugar decimos algo de esa victoria total de Cristo que también tiene que ser nuestra. ¿Hay necesidad de un nuevo sacrificio para el pecado? ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Ya no hay más necesidad de sacrificio por el pecado, ¿verdad? Pues tampoco hay necesidad de otra lucha por parte de Cristo contra esos enemigos. Su victoria es total. ¿Y la nuestra qué? ¿Y con nosotros qué pasa? Decíamos el día anterior, hemos de pensar que nuestra victoria también es total, aunque se nos ha dejado aquí con varias razones muy poderosas para que estemos luchando. Pero puede ser total. Dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores, no por nuestras propias fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, y sabéis que Pablo ahí en el capítulo 8 de Romanos cita la vida, la muerte, los principados, lo alto, lo profundo, lo bajo, todas las cosas, ¿verdad? ¿Para qué se nos ha dejado aquí? Lo digo brevemente. En primer lugar, se nos ha dejado para que aprendamos lo que es la batalla espiritual. Eso aparece en el Antiguo Testamento. El Señor también a su pueblo, no a la primera generación, sino a la siguiente, le dijo: voy a dejar a algunos en Canaán, a los cananeos, para que los que no han luchado en la batalla aprendan lo que es la batalla. Se nos ha dejado para eso. Se nos ha dejado también para que comprobemos nuestra propia debilidad. Los débiles que somos ante esos enemigos que decía antes. Se nos ha dejado para que, por tanto, crezcamos en humildad. Conozcamos la batalla, conozcamos nuestras debilidades y, por tanto, para que crezcamos en humildad. Y, por tanto, para que vayamos al Señor a buscar cada vez más gracia. Porque si no, estamos perdidos. Y, por tanto, para que valoremos la salvación que el Señor nos ha dado. Porque no hay forma de valorar esa salvación si nosotros no estamos inmersos en la misma batalla y luchando con los mismos enemigos. Y, por tanto, para que comprendamos qué lucha es la que tuvo el Señor y para que nosotros, en medio de la lucha, comprobemos que Él cumple su palabra y no nos deja. Todas esas son razones poderosas por las que el Señor nos deja. Así que hay razones poderosas. Y los enemigos no solamente son vencidos y destrozados, sino también nos dice la palabra que han sido despojados y saqueados. Es lo que he leído en el versículo 12, ¿verdad? Con los fuertes repartirá despojos. La imagen que aquí se pone, os la recuerdo, es la de un gran general que viene victorioso de una lucha y viene con todo el botín y a los suyos les reparte los despojos, les reparte el botín. Eso es lo que se nos está mostrando aquí. No es un general victorioso con un montón de soldados todos derrotados, sino es una imagen de victoria completa en donde tanto el capitán como los soldados son más que vencedores. No hemos sido dejados huérfanos. Pero para tener victorias espirituales, o si queréis, la victoria espiritual o las victorias espirituales es sinónimo de crecimiento en santidad. No hay victoria si no hay crecimiento en santidad. Y no podemos, ninguno de los presentes, conformarnos con el nivel de santidad que tenemos ahora mismo, sea el que sea. Lo repito, no podemos conformarnos con el nivel de santidad que tenemos ahora mismo, porque cuando lo hacemos, nuestra derrota es segura, más tarde o más temprano. Es algo que se nos permite codiciar. Hay un mandamiento en la ley de Dios: no codiciarás, ¿verdad? Decimos, ¿no codiciarás qué? Pues nada de nada, pero precisamente esto sí se permite que codiciemos con anhelo la santidad.
Y como cualquier cosa que codiciamos en la vida, que tenemos muchas ganas de conseguirla, que nos esforcemos por ella. No tiene sentido decir yo quiero ser mucho más santo, pero no hago nada por ella, ¿verdad? Si yo quiero tener una carrera universitaria, tendré que esforzarme si codicio tener esa carrera, ¿verdad? Y si quiero tener una plaza en tal lugar, pues tendré que hacer cosas si verdaderamente eso es mi deseo. Así que los poderosos enemigos han sido vencidos. Cristo, evidentemente, recibió una herida, lo sabemos, ¿verdad? Pero el diablo fue destrozado. Dice en primera carta de Juan que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apareció para deshacer las obras del diablo, no solamente con respecto a él, sino con respecto a nosotros. El Hijo de Dios condenó al pecado en la carne, nos dice en la carta a los romanos. Condenó al pecado en la carne, condenó la culpa del pecado, la condena del pecado, el poder del pecado y algún día hasta la presencia del pecado. Cristo fue vencedor sobre nuestras corrupciones, porque dice la palabra que todo pensamiento nuestro es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Igual que antes éramos cautivos, dice Pablo, a la ley del pecado que estaba en nuestros miembros, ahora nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Y el mundo también ha sido vencido, porque el Señor dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que enemigos vencidos, pero también enemigos despojados, porque también leemos en la Escritura, en la carta a los Colosenses, que en la cruz Cristo despojó a los principados y a las potestades. Y él mismo pone el ejemplo en el Evangelio del hombre fuerte armado que guarda lo que tiene en paz, pero que llega otro más fuerte y le quita lo que posee. Eso es, no solamente vencido, sino despojado. Cristo nos ha despojado a nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, del poder de Satanás. Antes éramos, dice la Biblia, esclavos y cautivos a voluntad de él. Ahora ya no somos esclavos de él. Ha despojado a muchas almas de la esclavitud y nos ha llevado, dice Pablo también, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que ha despojado a las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién las tiene ahora? Y decimos, el mismo Cristo. Ha despojado a la muerte y al Hades de su poder. Las cosas del mundo las ha despojado también, porque todas aquellas cosas que nos podía liar en el mundo, nosotros debemos tener capacidad para que eso no nos arrastre. Y finalmente la victoria concluirá siendo completa. Es como si Cristo nos dijera lo siguiente, hermano. Hagámonos esa imagen mental. Cristo va en su carroza triunfante y nos dice a nosotros, ven y mira aquí lo que tengo. Aquí tengo a Satanás desarmado, a la muerte maniatada, al infierno cerrado porque yo tengo las llaves. Tengo el pecado prisionero, la ira de Dios satisfecha, la maldición de la ley quitada de en medio y el mundo bajo mis pies, sirviendo a mi voluntad, aunque él no lo sepa. Eso creemos, ¿verdad? Pues si creemos eso, debemos preguntarnos por qué no somos más veces más que vencedores. Esa es la cuestión. Yo no digo que el Señor no nos deje a veces un aguijón en nuestra carne para mantenernos en humildad. Muchos de nosotros vamos a estar hasta que nos muramos luchando con determinados pecados. Pero pienso que esa no es la respuesta de por qué tantas veces somos derrotados. Más bien, lo que pienso es que valoramos poco, como decía antes, la santidad. ¿Nos acordamos de la parábola de la perla preciosa? La santidad es una perla preciosa, ¿verdad? Y nos esforzamos, repito, quizás no demasiado por ella. O quizás no la deseamos tanto porque sabemos que eso va a implicar la muerte de nuestro yo y de muchas cosas de nuestra vida. Y entonces nos quedamos tranquilos en no pocas ocasiones con la santidad que tenemos. Y he dicho antes que ninguno de nosotros debe quedarse tranquilo así. Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿verdad? Y hay otra que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una doble bendición ahí, ¿verdad? Por ser de una manera, ya las personas son bienaventuradas, los que lloran. Y los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. Ya son así por lo que son.
pero también son bienaventurados por lo que se les promete. Los que lloran serán consolados, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Apliquemos eso, hermanos, a nuestra santidad, a nuestras luchas espirituales. Así que no tengamos duda de que la victoria de Cristo fue completa y la nuestra también puede ser. Y ahora entro en el siguiente aspecto, que la victoria es tanto también muy gloriosa por los resultados, por los frutos que se consigue. Serían muy largos de enumerar y sería muy fácil de extendernos, pero como no es mi intención cansaros esta mañana, diré algunos y brevemente. Así que victoria muy gloriosa por lo que he dicho antes, triunfo sobre los enemigos, victoria por los medios que se ha usado, igual que David, ¿verdad? David luchó contra Goliat, un enemigo poderoso, medios que usó muy débiles, ¿verdad? Y victoria total y completa. Y ahora vemos los resultados. Pues bien, el primer resultado es la eliminación de nuestros temores esclavizantes. Explico eso. En el cristiano el temor santo tiene que permanecer, pero el temor que tiende a esclavizarnos tiene que ser echado fuera. Y la victoria de Cristo nos permite echar fuera todos los temores esclavizantes. ¿Cuáles son? El temor a la muerte, el primero, ¿verdad? Cristo murió para librar del temor de la muerte a aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Así que si alguien teme la muerte siendo cristiano, Cristo murió para que no temas la muerte. El temor al mundo y a las personas del mundo y a las cosas del mundo. Muchas veces estamos atemorizados por qué me hará tal persona. Y el Señor nos dice, bueno, ¿por qué vas a temer lo que te haga el hombre, verdad? El Señor ha dicho, yo soy tu ayudador, no temeré por tanto lo que me haga el hombre, lo que me haga el mundo. El temor al infierno, no hemos de temer al infierno. Y no hemos de temer incluso al sufrimiento por Cristo o al servicio por Cristo. Hemos de echar fuera todos los temores. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando profetizó acerca del Señor, dijo que iba a venir un poderoso Salvador que Dios levantaría para que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos en santidad y en justicia todos nuestros días. Un poderoso Salvador para que nosotros, sus seguidores, sin temor, le sirvamos en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Porque no tiene sentido que temamos esas cosas que acabo de decir antes cuando tenemos a ese poderoso Salvador. Y eso tiene que ser un poderoso estímulo para nosotros. Para cuando tengamos que cumplir nuestros deberes, para cuando tengamos que enfrentar problemas, cuando estemos en peligro, en dificultades o en oposición. Debemos y podemos servir a Cristo sin temor. Podemos y debemos andar mejor en el camino de nuestro deber porque Cristo nos libra de esos temores. Eso es un gran fruto, una gran consecuencia, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas veces se nos olvida que Cristo es vencedor y tenemos miedo de muchas cosas. ¿Por qué tener miedo de tantas cosas si es un poderoso Salvador y es un Señor que está sobre todo? Es curioso de ver, o al menos os lo destaco, que muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Jesucristo, se cita muchas veces primero Señor y después Salvador. No solamente para ejemplo para nosotros, para que no digamos, tengo un Salvador y ya está. Yo tengo un Señor, es decir, que está sobre todo y sobre mí también, y es además mi Salvador. Primer fruto. Así que vamos a una lucha, estamos en la buena batalla de la fe y lo hacemos sin temores esclavizantes. Eso ya es importante, ¿verdad? Tú te imaginas que eres un soldado y te dicen vas a ir a la lucha, a la guerra a tal sitio. Y la primera cosa que si se te quitan o se te da la facultad de no tener temores para ir, pues estupendo, ¿no? Segundo fruto también importante, el gran aliento que debemos sacar de la victoria de Cristo para nuestras luchas espirituales. No solamente voy a la guerra sin temor, sino que además voy con aliento. ¿Por qué? Pues porque hay una victoria asegurada. ¿O no hay una victoria asegurada? A veces en nuestra vida surgen cosas de improviso, ¿verdad? A veces, como dice la Biblia, se levantan los gigantes hijos de Anac que tenemos dentro. A veces, incluso al mismo tiempo, Satanás hace de las suyas
un grupo de personas también hace de las suyas y nos vienen todas las cosas de golpe. Pero hemos de recordar que luchamos contra enemigos que ya han sido vencidos. E incluso un ratón puede pisotear o bailar encima de un león que esté muerto, ¿no? Será un león, pero está muerto. Evidentemente, ese aliento no lo cogemos por nuestras propias fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y también está escrito, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Si Dios está a nuestra diestra, no hay enemigo que no pueda vencerse. Así que así hemos de vernos, porque la esperanza del éxito da aliento en medio de la batalla, ¿verdad? Si voy a una lucha y tengo esperanza de que voy a vencer, pues eso me dará aliento. Y el que Cristo haya sido exaltado tiene que ser un gran estímulo para nosotros. Cristo es nuestro Josué. En una ocasión, Josué llamó a los suyos y les dijo, poned los pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Nos acordamos? Pues Cristo es nuestro Josué. Jesús es nuestro Josué. Y dice la Biblia que nos lleva, Dios dice, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Así que perdemos los temores esclavizantes y enfrentamos los problemas con aliento. Pero un paso más, no solamente con aliento, sino también con gozo, porque dice la Escritura que en Cristo nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Y para eso es necesario que meditemos en Él y que meditemos en su obra y que meditemos en su lucha y que meditemos en su victoria. Acompañadme, vamos a hacer una lectura. Vamos a ver una lectura, palabra de María, la Madre del Señor, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 47. Lucas 1, 47. En el Cántico de María leemos el 46 y el 47. Dijo María entonces, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor, ¿veis primero? El Señor que está por encima, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Podemos tener gozo, sin miedo, con aliento y con gozo. Podemos mirar a esos enemigos derrotados, incluso podemos mirar las cosas del mundo invisible, las podemos mirar por fe. Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías, tenéis abierto Isaías, si hemos vuelto ahí, en el capítulo 51, está cerca, lo podemos buscar rápidamente, en Isaías capítulo 51, versículo 11 dice, ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Pero esto es posible por el Dios que los salvó, porque el versículo 10, antes ha estado diciendo el Señor, ¿por qué tenéis miedo? Y en el versículo 10 pregunta, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Es decir, un gran gozo cuando uno se percata de quién es nuestro Salvador. Así que hemos dicho 3, ¿verdad? Los temores, el aliento y el gozo. Cuarto fruto también importante, la esperanza. Porque no solamente vamos a la lucha sin miedo, con aliento y con gozo, sino también con una esperanza cierta de victoria. La esperanza. Dice la Escritura que Cristo es en nosotros, ¿qué? ¿Os acordamos? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria, la esperanza de la gloria, la esperanza gloriosa. Tenemos sus promesas que nunca fallan. Tenemos su dicho de que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y tenemos que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Así que es la esperanza cierta que nos da el Señor. Ya nos hizo, dice la carta a los Efesios, sentar con Cristo en los lugares celestiales.
Y sabemos, dice el libro de los Salmos, que Dios al que da gracia dará también gloria. ¿Vemos lo que estoy diciendo? Miramos ya no solamente la batalla y el problema en la lucha, sino que miramos más adelante nuestra esperanza de gloria en Cristo, porque Cristo al que da gracia dará también gloria, y de la esperanza se habla mucho en el Nuevo Testamento. Se le da calificativos y dice que es la esperanza bienaventurada, la plena certeza de la esperanza de la vida eterna, o de nuevo el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Pero acabo de citar un pasaje de Apocalipsis que dice el Señor, al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿Eso es para desanimarnos? Decimos no. Al que venciere, porque todo verdadero cristiano será vencedor, pero al que venciere, para que nadie se engañe a sí mismo. Al que venciere, tiene una esperanza cierta. Así que igual que Cristo tomó posesión de su reino, nosotros también tendremos un reino. En el Evangelio de Lucas dice, porque así le ha placido a vuestro Padre. Venid manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aunque muchas veces estamos, como dice también Isaías, pobrecita, fatigada, sin consuelo. Quinto fruto, y este no es menos importante, son las primicias de lo que ya, las primicias que ya tenemos de lo que tenemos reservado. Eso tiene que servir para nuestra gratitud a Dios, para nuestro estímulo en la lucha y también para que nos examinemos. El quinto fruto es las primicias. Tenemos las primicias del Espíritu, el fruto del Espíritu. Esas son las arras que se nos han dado, ¿verdad? Tenemos un anticipo de nuestra victoria total y definitiva. Lo que hizo Cristo no lo hizo como una persona individual, sino como el representante de su pueblo. Entró en el lugar santísimo como precursor nuestro, ¿verdad? Así que si entró como precursor, está garantizado de que nosotros vamos detrás. El Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos las primicias del Espíritu porque nosotros mismos somos primicias de sus criaturas. Tenemos la seguridad de que entraremos con Él. Primero Cristo, después nosotros. Primero el heredero, nosotros coherederos con Él. Nosotros las arras que son de nuestra herencia. Primero Cristo fue el siervo escogido por Dios, después nosotros los que Cristo ha escogido. Primero Cristo que vence al mundo, después nosotros con nuestra fe, porque la fe es lo que vence al mundo. Primero Cristo justificado en el Espíritu, primera carta a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Primero Cristo justificado en el Espíritu, después nosotros como cristianos justificados también en el Espíritu. Primero Cristo en su resurrección, después nosotros en la nueva vida. Primero Cristo en su ascensión, después nosotros también en la nuestra. Sexto fruto glorioso de la victoria de Cristo. Todas las cosas a los que aman a Dios le son para bien. Sabemos, dice Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, y lo sabía no solamente porque lo supiera intelectualmente, sino por su propia experiencia de vida, que vista desde fuera, podemos decir, no fue demasiado agradable, ¿verdad? No es que le faltaran contratiempos, pues él dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas menos agradables nos ayudan a bien. Enfermedades nuestras o de nuestros seres más queridos, muertes de personas queridas, pérdidas de lo que sea, todas las cosas más dolorosas, para nosotros, para los cristianos, nos ayudan a bien. Y decimos, eso es mucho más de lo que podíamos esperar, ¿verdad? Y las más agradables, pues también nos ayudan a bien porque deben servir para que mostremos mayor gratitud y mayor empeño en servir al Señor. Para eso deben de servir, ¿verdad? Así que tanto las penosas como las que podemos considerar muy buenas, todas son para nuestro bien. Todas son para nuestro bien. Las primeras sirven para que nos desapeguemos del mundo, incluso de las personas. Pasamos por graves problemas para que nos desapeguemos de aquellas cosas que estamos tan aferrados. Y las segundas son también para nuestro bien, para que seamos probados, para ver si verdaderamente estamos desapegados o estamos no desapegándonos. Así que cosas buenas y cosas malas, pero todas para nuestro bien. Ciertamente, los dos tipos de cosas pueden llevar a que caigamos.
Y quizás más de uno de nosotros ha caído tanto por las cosas malas como por las cosas buenas, ¿verdad? Hemos estado ante un grave problema y no nos hemos derrumbado totalmente, pero no hemos dado un testimonio tan gozoso como decimos que debíamos de dar. Hemos caído. Y a veces hemos estado en tanta abundancia y con tantas cosas que también hemos caído por el otro lado. Pero incluso así, cayendo, con las cosas menos agradables y con las cosas más agradables, aun cayendo, eso también es para nuestro bien, porque aprendemos o debemos aprender tanto de nuestras victorias como de nuestras caídas. Debemos sacar cosas buenas. Y por eso dice Pablo que debemos gloriarnos en las tribulaciones. Y Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Venzamos en la prueba o caigamos en la prueba, esa prueba para nosotros es para bien y de ahí tenemos que sacar algún buen fruto para nosotros. Y eso es consecuencia de la victoria de Cristo. Las tribulaciones, dice Pablo, producen en nosotros, deben producir un eterno y excelente, o cada vez más excelente, peso de gloria. Y en otro lugar dice que las aflicciones de este mundo son leves y momentáneas y que no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Así que todo para nuestro bien. Y un último fruto de la victoria de Cristo, y ya no sigo, si queréis con este pretendo encerrar a todos los demás, es que todo lo que ha conseguido Cristo en definitiva es para nosotros. Ya está, ahí está el resumen de todo. Vosotros sois de Cristo, Cristo de Dios, todo es vuestro. La vida, la muerte, el mundo, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Si vosotros sois de Cristo, porque Cristo es de Dios. Eso es lo que hemos leído en Isaías 53, ¿verdad? Él no solamente recibió cosas, sino las recibió para repartir con los fuertes. Con los fuertes repartirá despojos. ¿Qué despojos? Pues todo lo que ha conseguido y todo lo que tiene por herencia, todo lo que tenía antes por ser el Hijo de Dios y todo lo que ha recibido por ser el mediador. Sí, Cristo tiene, digamos, un doble derecho sobre todas las cosas, ¿verdad? Un derecho por ser creador y sustentador de ellas y otro derecho por ser el Dios hombre mediador que ha luchado y ha vencido y al que le corresponde que se le den todas las cosas. Pues todo lo de Cristo es nuestro. Eso es lo que dice el Señor. Cristo es el general victorioso, como decía antes, pero nosotros no somos los soldados que vienen detrás. La carroza que se hizo para Salomón, la esposa no iba detrás andando. Era para que la esposa estuviera con él en la carroza. Y la esposa era el gozo de su corazón. Y algún día el Señor dice, estaréis conmigo vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Así que, en resumen, participamos de una gran y gloriosa victoria porque es sobre poderosos enemigos, porque la tenemos cuando usamos los medios que Dios nos ha dado, negación de nosotros mismos, uso de la palabra, acudir a la palabra, emplear la palabra, las promesas de Dios hacia nosotros, la oración, porque es una victoria que puede ser total y será total definitivamente y por todas las consecuencias gloriosas que de ellas podemos tener. Una victoria perfecta y gloriosa. Y ahora unos pensamientos finales. Me dirijo en primer lugar a aquellos de los que no sabemos si soy o no del Señor. A aquellos que quizás seáis incrédulos. Pues simplemente quiero decir, si hay alguno aquí en esta mañana, es que ¿no te das cuenta que te faltan las mejores cosas en tu vida? He estado hablando de los frutos de la victoria de Cristo. Si tú no participas de la victoria de Cristo, ¿qué tendrás en primer lugar? Decimos, temores esclavizantes de todo tipo. Temerás por tu salud, temerás por el futuro incierto, temerás por las cosas, temerás por el trabajo, temerás hasta que alguna gente teme hasta pasar por debajo de una escalera, no vaya a ser que tenga mala suerte, o ver un gato negro. Temerás cualquier cosa. Eso pasa con las personas que no tienen al Señor, que no pueden participar del Señor. Te faltará aliento en tu vida. Seguro que habrá problemas donde te vas a venir abajo y te faltará el aliento, te faltará el consuelo. Sobre todo si las cosas que te suceden son aflictivas. Si hay problemas grandes en tu vida, ¿cómo vas a enfrentar esos problemas? Y te faltará gozo en medio de los problemas y de los desalientos. Claro que te faltará gozo. Y no tendrás una esperanza firme, porque la esperanza del impío perecerá. Tu esperanza será vana. No tienes en ti las primicias del Espíritu. Estás sin Cristo, sin las promesas, sin Dios en el mundo.
no tienes las primicias que son para tu paz, para tu bien, y estará exento de todos los beneficios presentes y futuros de Cristo. Pero si hay alguien que aún no es del Señor, tengo que decirle otra cosa más. No solamente te faltarán las bendiciones y los privilegios, sino que además, como tendrás que enfrentarte a esos poderosos enemigos que he dicho al principio, saldrás seguramente siempre derrotado, porque son mucho más fuertes que tú. Saldrás derrotado porque además tú querrás enfrentarlo con tus propios medios, y tus medios no sirven para luchar contra esos enemigos. Así que te faltarán bendiciones, te faltarán privilegios y tendrás una derrota segura que terminará en una ruina segura. Pues hermanos, Dios abra los ojos si hay alguna persona presente en esta mañana que se encuentre en esta condición para que le haga ver cuál es su condición y lo lleve a Cristo en fe y arrepentimiento. Y en cuanto a los creyentes, hermano, ¿qué tengo que decir? Pues a la vista de todo esto, lo que quiero decir es que debemos comportarnos más veces como vencedores. Ya está. Seguramente si me llevo un niño pequeño, que está por allí Rubén, y lo llevo delante de un león, va a tener mucho miedo delante del león. Aunque el león esté metido en una jaula y el león esté encadenado, puede que tenga miedo. Pero nosotros los cristianos nos portamos muchas veces así, porque decimos que creemos en un Cristo que ha encadenado a Satanás, que ha sido victorioso sobre todas las cosas, y tenemos más miedo que un niño pequeño cuando ve a un león dentro de una jaula. Y no estamos llamados para ser siempre niños en la gracia, sino tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Para qué? Para echar fuera todos los temores y para tener las cosas que he dicho antes. Algunos creyentes son demasiado presuntuosos, se equivocan por un sitio. No echan cuenta de nada y no importa nada. Y otros son demasiado timoratos. Y estamos por el otro extremo. Siempre somos así, ¿verdad? Desequilibrados. El Señor nos ha dicho, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es una desgracia para el testimonio un cristiano lleno de temores. No me refiero al temor a pecar, que debemos de conservarlo. No me refiero al temor a acercarnos a lo malo, a toda apariencia de mal, que también debemos tenerlo. Los malos temores son los que apagan el testimonio y los que infravaloran la obra de Cristo. Así que debemos ser más valientes y debemos enfrentar las cosas. Yo sé que es fácil decirlo, lo tengo que decir a mí mismo muchas veces, ¿verdad? Y tengo que recordarme a mí mismo muchas veces la obra de Cristo. Pero hemos de enfrentarnos a las cosas con mucho mayor coraje y resolución, sabiendo de quiénes somos y qué es lo que ha hecho Cristo. Y muchas veces nos derrumbamos ante muchísimas cosas. Cada uno que vea su situación, yo no voy a decir ninguna, nos conocemos todos, ¿verdad? Y todos sabemos por lo que hemos pasado la semana pasada, la otra o hace poco tiempo. Mayor coraje y resolución. Seguiremos diciendo toda la vida, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al mismo tiempo, como dice Pablo en ese capítulo 7 de Romanos, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Eso es. Hay algo que nos corresponde a nosotros. Dice la carta a los romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Nos acordamos de eso? Nos acordamos, ¿verdad? El Dios de paz, el que te da la paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Eso qué significa? Aparte de lo que Dios hará. Pues seguramente que yo tengo que hacer algo con mis pies en esa imagen, ¿verdad? Dios aplastará a Satanás bajo mis pies. No por mis propias fuerzas, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Es lo que sigue Pablo diciendo en Romanos. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies y a continuación la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, que es necesario para eso. Hemos de ser violentos. ¿Qué he dicho, Emilio? ¿Qué dice el Evangelio? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No debemos de ser violentos en nuestra conducta de cada día. Esta violencia que habla el Señor es el coraje, la resolución. Hemos de enfrentar todas las cosas con coraje y con resolución, con ánimo y con gozo, porque son los que funcionan así, los que arrebatan el reino de los cielos. Valientes, no valientes para pecar,
O como dices ahí, hay de los que son valientes para beber vino, o los que se levantan temprano con historias sobre o malas cosas sobre sus pensamientos. No valientes para eso, sino valientes para andar haciendo la voluntad de Dios. No con vagos deseos, bueno, pues a partir de ahora voy a hacer esto y dentro de un ratito se me olvida, sino valientes para hacer la voluntad de Dios. Valientes, como he dicho antes en las bienaventuranzas, para buscar la santidad con lágrimas. El que quiere ser santo tiene que llorar mucho. Eso no significa que todo el que llore mucho es porque quiera ser santo. Hay muchos que son muy llorones. Pero el que quiera ser santo tendrá que llorar mucho y tendrá que doblar mucho sus rodillas si quiere ser santo. Y estoy diciendo que ser santo es lo mismo que ser victorioso. El que no quiera tener tantos temores, el que quiera tener más gozo en su vida, el que quiera tener mayor esperanza, tendrá que derramar muchas lágrimas. Dice el libro de Proverbios, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El que tiene en poco estas cosas dice nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Así que tenemos que avivarnos a nosotros mismos, tenemos que estimularnos a nosotros mismos y unos a otros sabiendo que la victoria, el éxito está garantizado. Dice Santiago en su carta, someteos a Dios. Acordamos de eso, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Eso para qué está escrito? Será una verdad, ¿no? Y no solamente nos dice que nosotros rechazaremos al diablo, sino que huirá de nosotros. Eso es lo que el Señor promete. Por tanto, hermanos, tenemos que dedicarnos por completo a nuestra obra, con toda la armadura de Dios, con la muerte a nosotros mismos, con la palabra y con las oraciones, y pidiendo con lágrimas gracia al Señor, tenemos que dedicarnos más a nuestra obra. Y lo repito, no nos quedemos satisfechos con nuestra santidad. No seamos indolentes ni perezosos en este aspecto. Evidentemente nadie es suficiente. Pero no sería malo pedirle al Señor que se muestre en nuestra vida como Señor y Rey, ¿verdad? No sería malo pedir eso, ¿no? Que muestre verdaderamente que es Señor y Rey sobre nosotros. Es lo que oramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga tu reino. Que se cumpla en nosotros su voluntad. Que por medio de nosotros traiga salvación a otras personas. Termino ya. ¿Cómo vemos la iglesia, hermanos? En general, la iglesia de Cristo. Yo la veo pequeña y en decadencia. No sé si es que tengo miopía y entonces la veo así, otros la ven de otra manera, pero yo la veo pequeña y en decadencia. ¿Y los poderes del mundo, cómo lo vemos? ¿Y a Satanás, cómo lo vemos? ¿Y a nuestra propia carne, cómo la vemos? Pues hemos de ir al que es nuestro capitán victorioso para sacar fuerzas y para que con nosotros reparta despojos, porque esa es la promesa de Isaías. Con los fuertes, con los violentos que he dicho antes, que arrebatan el reino de los cielos, con los fuertes Cristo repartirá despojos. Pues ánimo, hermanos. La victoria está en Jesús. ¿Os acordamos cuando cantábamos esa canción? ¿Seríais capaces de cantarla alguno? ¿Te acuerdas, Caro? Eso no está por ahí grabado, ¿no? La música, ¿no? La victoria está en Jesús, no la canto porque yo solo y a capela no la voy a cantar. Pero decía poco más o menos, la victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará. Te dará una salida para que puedas soportar. Extenderá tu mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Pues hermanos,
Si creemos que la victoria está en Jesús, vayamos más veces a Jesús para que nosotros también seamos más veces victoriosos. Que Él bendiga su palabra en todos nosotros. Que así sea.